me cogen como siempre un poco así a contrapelo y me dicen que tengo que hacer algunas palabritas de introito a la inauguración de este ciclo de conferencias, que es ya el tercero de la historia en esta academia, donde lo que realmente intentamos es resaltar el papel de la mujer en el campo de la historia y de la historia del arte y de la sociedad en general, un tema que, como sabemos, está muy de actualidad y que realmente se está promocionando a todos los niveles para indiscutiblemente rescatar el protagonismo que le corresponde a la mujer, no solo por su capacidad intelectual, sino también por su exquisita sensibilidad, sin olvidar indiscutiblemente el hecho de la maternidad, que es realmente lo importante en una mujer, esa sensibilidad especial que le da la posibilidad de poder engendrar y de poder aportar al mundo una nueva vida. Este año el ciclo se va a componer, lógicamente, de 3 conferencias, como el año anterior, y el primer día lo inaugura la ilustrísima señora doña Magdalena Illán, catedrática y directora del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla. Es una persona que me trae muchos recuerdos, porque durante años fuimos compañeros. Yo la conocí hecha una niña, estudiando, y ya, como veis, está de directora y haciéndolo muy bien, porque, aunque yo ya no esté allí, porque la emerité, me echó fuera, pues sé que lo hace muy bien, porque durante 8 años estuvimos trabajando codo a codo, yo como director del departamento y ella como secretaria. E incluso yo tuve un contratiempo de salud y ella tuvo que hacer frente a la dirección del departamento, y lo hizo pues realmente de una forma, yo creo que magnífica, como era de esperar, por su categoría humana y sobre todo por su talante abierto y cordial, que unifica, que hace que el grupo se apiñe y que sea realmente, como ella dice, una familia. Creo, y con ello voy a terminar estas palabras, que esta tarde vamos a tener la oportunidad de oírla ilustrándonos sobre las esculturas en el siglo XIX, del compromiso político a las reivindicaciones igualitarias. Por lo tanto, también ya el título nos está hablando de ese interés que tenemos planteado en torno al universo femenino, en torno a la figura de la mujer como auténtica lideresa de los tiempos actuales. No os canso más, os doy la bienvenida a esta casa y os deseo que pasemos un buen rato oyendo a nuestra querida compañera y amiga Magdalena Illán. Muchas gracias. Bueno, yo voy a ser muy breve, entre otras cosas, porque ya parte del contenido de la introducción ya lo ha dicho nuestro presidente, y como saben, yo lo primero que quiero hacer es agradecer muy sinceramente la asistencia a esta primera sesión del tercer ciclo sobre arte y mujer, entre otras cosas porque entre el calor que ha llegado y la llegada del calor y la salida de las carretas, sé que siempre son impedimentos, y creo que tiene un especial mérito que hoy nos acompañéis todos a esta tercera sesión del ciclo de arte y mujer. En este ciclo me ha parecido interesante, para poner un poco una diferencia con los episodios anteriores, insistir en el tema de la escultura, sobre todo porque, como muchos saben, la escultura, la pintura también ha sido un arte en el que se ha marginado mucho a la mujer, obviamente.
pero la escultura muchísimo más. No sé yo si sería por esa especial exigencia de esfuerzo físico que ha comportado algunas de sus especialidades, y se ha supuesto siempre que la mujer pues no tenía tanta capacidad, cosa que en principio me parece difícil de sostener. No solamente ya en el pasado, sino sobre todo en el presente, sobre todo pensando en las técnicas, en la tecnología moderna que ayuda tanto a manipular los materiales como podemos ver en algunas de las grandes escultoras que están trabajando en las últimas décadas, que hacen esculturas de unos tamaños colosales, y no hace falta tampoco mucha fuerza física, lo que hace falta es fuerza creativa, y esa es igualitaria entre el hombre y la mujer. Por eso me ha parecido especialmente interesante que analicemos este fenómeno. En realidad, digamos, un episodio del pasado va a ser el que trate yo cuando concluya el ciclo con la Roldana, y sobre todo por variar un poco el asunto voy a tratar en esa charla de la relación entre la Roldana y Murillo. Relación estética más que profesional, porque no existió la profesional, pero a nivel de sensibilidades pues me parece que puede ser interesante, sobre todo porque nos plantea indirectamente un tema que me parece también fascinante, que es acerca de si el arte tiene género, o en el fondo no tiene ninguna relación con el género, sino con la sensibilidad de cada individuo. De manera que en esta ocasión vamos a tratar, los tres conferenciantes, del tema de la escultura. Yo trataré, como digo, de un poco nuestra gran escultora del periodo moderno, y las otras dos conferencias van a tratar precisamente de cuando ese fenómeno despega, que es en el 19, que es el tema del que nos va a hablar Magdalena hoy, y la conferencia de mañana, que tenemos además la suerte de tener aquí también a la segunda conferenciante, Victoria Sánchez Mellado, que nos va a hablar de tres grandes escultoras americanas que tuvieron una relación muy estrecha con Andalucía. De manera que creo que el panorama de este ciclo de este año puede ser particularmente atractivo por hablar de una forma de expresión a la que normalmente no se ha acostumbrado a asociar a la personalidad femenina, y ya veremos cómo hay personalidades muy brillantes en este terreno. Con lo cual, yo creo que lo mejor es darle la palabra ya directamente a nuestro conferenciante. No voy a repetir cuestiones biográficas, primero porque ella ya fue pionera y intervino en la primera sesión de este ciclo, en la que habló en colaboración con la profesora Mercedes Fernández de nuestra primera gran académica, que fue la doña Regla Manjón. Y en segundo lugar, porque lo que estamos ya deseando que nos hable, y no tiene sentido que vaya yo a hablar de su currículum, porque en cuanto empiece a hablar nos daremos cuenta del nivel de su trabajo. Así que tienen la palabra. Pues muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, por supuesto, mi agradecimiento al presidente de esta academia, Juan Miguel González, por esa cariñosísima presentación. Efectivamente, compartimos muchos años en el Departamento de Historia del Arte, y bueno, pues eso siempre lo guardaré conmigo. Gracias también a Alfonso Pleguezuelo, académico de esta casa, por haberme invitado a participar una vez más en este ciclo de conferencias, que espero que se siga reeditando año tras año, porque no deja de ser interesante, no deja de haber nuevas investigaciones que nos ayudan a poner en valor el legado que tantas mujeres artistas han desarrollado, y promotoras han desarrollado en Sevilla de una manera específica a lo largo de la historia. Así que felicidades también por esta iniciativa. Y, por supuesto, a todos los asistentes, a todos y a todas las asistentes, gracias por estar aquí y compartir esta hora y estas reflexiones que voy a dejar caer con esta conferencia, y que, si es posible, luego podremos hablar sobre algunas cuestiones que ya ha planteado anteriormente Alfonso Pleguezuelo, y que puede darnos lugar a un debate interesante sobre las escultoras en el sistema artístico. Mi conferencia la voy a centrar sobre todo en ir de lo general a lo particular. Me interesa, por un lado, contextualizar el marco del siglo XIX, que, como vamos a advertir inmediatamente, es un tema de investigación que está en construcción, no solo en lo que se refiere a Sevilla, las escultoras en Sevilla. Como tendremos ocasión de ver a continuación, no hay
no llega a la docena, las escultoras que estuvieron activas en la escena artística sevillana del siglo XIX. Me interesa que veamos esa actividad de esas escultoras en Sevilla dentro de un marco más amplio, que es el marco nacional, lo que ocurría en España en el siglo XIX, que veremos que no se diferencia mucho de lo que ocurría en Sevilla, y me gustaría que ampliáramos más la perspectiva para ver en el ámbito internacional, sobre todo en Francia y en los Estados Unidos, que son los dos grandes focos donde hay unas escultoras muy galardonadas, con una gran capacidad de desarrollo en su producción, y que podamos hacer un análisis comparativo de lo que ocurría en Sevilla con relación a lo que ocurría en el ámbito internacional. El leitmotiv que voy a seguir es, bueno, pues ese apartado del compromiso político a las reivindicaciones igualitarias, porque me interesan todas aquellas escultoras que a través de su obra dejaron un mensaje, un discurso igualitario y reivindicaron un cambio hacia la mejora de la sociedad. Y en ese sentido, vamos a ver que las escultoras van a tener un papel muy importante para seguir avanzando hacia la igualdad en el ámbito artístico, porque van a denunciar la discriminación que, como bien señalaba anteriormente Alfonso Pleguezuelo, pues van a tener en el sistema artístico. Mucho más que las pintoras, por razones que ahora iremos comentando cuáles serán esos obstáculos. Me interesa destacar, y así termino este preámbulo, cómo las escultoras en Sevilla guardaron similitudes con las inquietudes que tenían otras escultoras en Francia y en Estados Unidos. Y también me gustaría marcar las diferencias para ir analizando esas cuestiones. Y quiero comenzar con una frase de Harriet Hosmer, que es una escultora estadounidense, y que en 1880, es decir, muy avanzado el siglo XIX, decía esto, una confidencia, una carta de una amiga: honor a cada mujer que tiene el coraje de apartarse del camino establecido cuando siente que su andar recorre otra senda. Honor al coraje para levantarse aunque se rían de ella. Dentro de pocos años no será raro que las mujeres sean escultoras o pintoras o predicadoras, y cada una de las que vengan después de nosotras recibirá menos y menos golpes. Por lo tanto, toda una declaración de intenciones de una trayectoria dura por la que transitó Harriet Hosmer. Ahora veremos alguna de su obra, muy interesante, insisto, intentando desafiar los estereotipos sexistas que estaban dominando en ese momento y siguiendo su senda de realizar escultura, además escultura, como pueden ver en esa fotografía, escultura monumental, grandes formatos, que es una cuestión, podemos decir, que era anatema para las escultoras en el XIX y desde antes también. Puede resultar paradójico el hecho de que durante el siglo XIX, ya desde inicios del siglo XIX, hay toda una recuperación de mujeres escultoras por parte de la historiografía, por parte de la literatura, no solo escultoras, también pintoras, el protagonismo de las mujeres en la historia. Lógicamente hay que entenderlo en el marco del romanticismo. El romanticismo viene a reivindicar todos esos colectivos sociales que habían estado tradicionalmente discriminados, y entre ellos las mujeres. Por lo tanto, va a haber una recuperación de esas escultoras. Pero no olvidemos que el siglo XIX es el siglo más misógino, podemos decir, de toda la historia. Y esa recuperación de las escultoras se va a hacer a partir de unos supuestos muy sexistas. Por ejemplo, Sabina von Steinbach, que es realmente no se sabe si existió o no existió, forma parte de la leyenda, pero se recupera como una escultora del pasado. Para poner en valor su actividad, tenemos algunas imágenes, pintora, la escultura de ella que se realizó frente a la Catedral de Estrasburgo, donde supuestamente trabajó, que no se ha demostrado. Bien, pero la reivindicación parte siempre de esos postulados sexistas. Se la denomina como un halago, como una virgen pura, que con la ayuda de Dios ha realizado sus obras, formas encantadoras, toda esa terminología de lo suave, lo encantador, lo bello, lo amable, todo se concentra en el siglo XIX, y las piedras crudas y frías frente a la suavidad de las mujeres. No es el único caso. Eso se aplica también a escultoras del pasado que no fueron leyenda, que fueron reales. Properzia de Rossi es una de ellas. Es interesante Vasari lo que dice acerca de esta mujer, que como saben en la segunda edición de Las Vidas se incluyó, en la primera no, pero en la segunda sí estaba incluida Properzia de Rossi. Y dice esto: no se han avergonzado las mujeres de poner sus pequeñas manos tan tiernas, tan blancas,
en las cosas mecánicas, entre la aspereza del mármol y el hierro de los cinceles. No deja de relacionarse con lo que anteriormente comentaba Alfonso Pleguezuelo con respecto a por qué menos mujeres se han dedicado a la escultura con relación a la escultura con relación a la pintura, que es un aspecto que ahora seguiremos profundizando en ello. La cuestión es que Vasari valora mucho más obras como estas. Esto que tenemos aquí aumentado es un hueso de cereza. Por tanto, es la representación de ese San Pedro, además con una fuerza tectónica y expresiva muy interesante, y es un hueso de cereza. Vasari valora muchísimo más que las mujeres atiendan los formatos pequeños, esas pequeñas manitas diminutas y blanquitas no deben colocarse en el mármol, como ella hizo con esta obra, que sin duda alguna fue la que tuvo que sentirse más orgullosa. Lo que me interesa destacar es que en el siglo XIX el valor de Propersia de Rossi empieza a debilitarse. Se empieza a crear todo un estereotipo de lo femenino, de lo amable, hasta representarla, como vemos aquí, sin atributos de la escultura, sino simplemente, representada como una musa más, o lo vemos en la pintura de abajo, como una musa más que como una artista, como una escultora. Y lo mismo nos ocurre con nuestra querida Luisa Roldán, que conocen ampliamente Alfonso Pleguezuelo, que acaba de publicar un artículo muy interesante sobre Luisa Roldán, y pues la Ana Aranda, que también la ha estudiado, y que a lo largo del siglo XIX también, cuando se valora su producción, se hace mucho más hincapié en los aspectos considerados femeninos o supuestamente femeninos, con toda la carga peyorativa que eso supone, más que en aspectos que se habían valorado previamente. Cian Bermúdez, cuando habla de esas figuras pequeñas en barro, que hasta ahí no ocurre nada, lo que dice a continuación sí tiene un sesgo sexista, más conforme dice a la delicadeza de su sexo. O Die, por ejemplo, el historiador francés, habla de que, a pesar de la delicadeza de su sexo, hizo obras de gran envergadura. Este es un argumento muy perverso que se ha ido reiterando a lo largo de todo el siglo XIX. Destacar a una artista, a una escultora, denigrando o infravalorando a todas las demás. Tenemos el caso de Camille Claudel. Sigo con esta introducción para que se entienda bien la percepción de la escultora por parte de la sociedad. Octave Mirbeau, que no es un crítico demasiado conservador, sino todo lo contrario, cuando valora la obra de Camille Claudel, lo hace primero en función de dos hombres en su vida, de Rodin y de Paul Claudel. Dice que, instruida por el maestro y con la intelectualidad de su hermano, también instruyéndola, pues no podía más que hacer grandes obras, debiéndoselo al hermano. Y además, lo siguiente, nos proporciona, dice, obras que superan por inventiva y por la potencia de su ejecución todo lo que puede esperarse de una mujer. Por lo tanto, insistimos en el mismo asunto, destacar a una de ellas infravalorando a todas las demás. A nadie se le hubiera ocurrido en el siglo XIX, a ningún crítico, decir que Rodin es deudor de Camille Claudel, como ahora se está demostrando. Por fortuna, hay muchas investigaciones que están poniendo de relieve la importancia que tuvo Camille Claudel en la obra de Rodin. Por supuesto, a la inversa también, pero no hay que negar la influencia que ella ejerció en su obra. Acabo de leer esa frase de 1893. Pero fíjate, si nos vamos 5 siglos atrás, Boccaccio nos habla exactamente en los mismos términos. Cuando se refiere a esta escultora, Marcia, dice que sus proezas eran dignas de alabanza porque el arte es ajeno a la mente de la mujer y tales logros no pueden llevarse a cabo sin una gran dosis de talento que en las mujeres suele ser más bien escaso. Por tanto, es lo mismo 5 siglos antes. Pero si seguimos avanzando, en 1975, el marqués de Lozoya, crítico de arte, viene a decir algo muy parecido con relación a la escultora Eulalia Fábregas. Dice que es una sorpresa, en primer lugar, la aparición de una gran escultora que se enfrenta varonilmente con el bronce y el mármol. Las artes plásticas requieren, para alcanzar la perfección, una entrega total, una dedicación absoluta que difícilmente es posible en la mujer. Por lo tanto, hasta hace muy poquito tiempo, muchos críticos, Marqués de Lozoya es un crítico muy conservador, es importante destacarlo, pero consideraban que la escultura no era un ámbito de las mujeres. Hoy
está evolucionando. De Camille Claudel no me detengo en esta cuestión. De Camille Claudel cada vez hay más investigaciones que ponen en valor su colaboración en muchas obras de Rodin, en La puerta del infierno, en Los burgueses de Calais, por ejemplo. Y hace 10 años se abrió, poquito menos, 9 años, se abrió un museo en Nogent-sur-Seine, donde se recoge toda la producción, gran parte de la producción de Camille Claudel, y además se organizan exposiciones muy interesantes que vienen a destacar la producción de esas escultoras en el siglo XIX. Ahora, precisamente, hasta el mes de junio, hay un... No, se terminó, se finalizó. Creí que era esta la que estaba hasta junio. Va a llevarse a París ahora. En este museo estuvo anteriormente. En París se va a poder ver a partir de junio ser escultora en París en tiempos de Camille Claudel. Por lo tanto, se analiza no solo la obra de ella, sino el contexto. Esta es una cuestión en la que me quiero detener también como preámbulo. Hay 4 obstáculos importantes que impidieron a las mujeres convertirse en escultoras profesionales. Voy a desglosarlos y lo pondré en relación con lo que ocurría en Sevilla también en este momento. Bien, en primer lugar, por supuesto, la consideración social. Consideración social que no espera de una mujer, por supuesto, que sea profesional de las artes. Como pintora puede admitirlo, pero de manera muy remisa, pero ser escultora profesional es muy complicado. Aquí tenemos del sevillano Joaquín Turina y Areal, cuando representa a las artistas, se suelen representar a pintoras, no escultoras. Cuando se representa una escultora suele tener este estereotipo. Una chica pizpireta y que pinta pequeñas obritas, esculturas chiquititas. Ese es el prototipo de escultora. Nadie espera que se dediquen, como estamos viendo aquí, a Camille Claudel. Los referentes son muy escasos. Para que las jóvenes quieran dedicarse a la escultura es muy complicado tener un referente en el siglo XIX. Y muchos referentes que llegan en prensa lo hacen a través de caricatura, como por ejemplo tenemos aquí. Esta es la escultora británica Anne Seymour Damer, que estaba caricaturizada constantemente. Por lo tanto, los referentes son complicados y la percepción social que tienen de la escultora, la sociedad en general, es muy negativa. Por ello, no nos sorprende que Osorio Bernard, en esa famosa y conocida galería biográfica de artistas españoles del siglo XIX, tanto en la edición del 68 como en el 83-84, pues solo menciona a 5 escultoras. Estamos hablando de, finales ya del siglo XIX. 5 escultoras. Hay 204 pintoras, pero escultoras solo 5. Es interesante destacar que de esas 5 escultoras, 4 son andaluzas. 3 expusieron en Sevilla. Ahora veremos algunas de ellas. Petronila García Torrevesano, cordobesa, 1839, envió una obra a la Academia de San Fernando, una obra en cera. Ahora veremos que era una técnica que desarrollaban especialmente. María del Carmen Ponce de León y Villavicencio, que va a exponer aquí en Sevilla, jerezana. Agustina López Franch, de Getafe, Getafe, Dolores Rodríguez y Blanco del puerto de Santa María y Candelaria Rendón y Dios también del puerto de Santa María. También es llamativo que 3 de esas escultoras sean gaditanas. Y eso es muy importante la labor que también realizó la Academia Provincial de Bellas Artes de Cádiz, pero eso es otra cuestión, ahora no me meto en ella. El segundo obstáculo que impide a las escultoras desarrollarse como profesionales es la oposición de la familia. Y se constata a través de cartas, a través de escritos, tanto de ellas personalmente como de familiares que se oponen a que desarrollen su creatividad en el ámbito de la escultura, probablemente relacionado, obviamente, con la escasa consideración social que iban a tener. Paul Claudel, el hermano de Camille, decía que para un hombre ser escultor era un desafío, para una mujer es una pura imposibilidad. Tanto se descartaba que una mujer pudiera dedicarse a la escultura. Tercer obstáculo importante, la formación. A lo largo del siglo XIX estamos investigando cómo se formaban las mujeres artistas y habitualmente lo que encontramos son talleres o estudios para mujeres pintoras. Tenemos a la derecha algunos en París, el Atelier Cogniet, por ejemplo, que lo tenemos aquí, que lo llevaba su esposa, no el León Cogniet, no, sino su esposa y su hermana. El de Abel Pujol, lo tenemos aquí también, talleres y estudios o atelier para formación de mujeres escultoras son muy escasos.
2 escultoras sevillanas se tuvieron que marchar a Madrid, porque aquí no conseguían pues, entrar en el estudio de ningún artista, escultor, sí había estudios de pintores. Carmen Gómez, en primer lugar, que se marchó a estudiar con Federico Amutio, y María de Tarifa, de la que hablaremos más adelante, que se formó con Mariano Benlliure. Pero las 2 se tuvieron que marchar a Madrid, porque en Sevilla no tenían posibilidad de formarse. Hay que tener en cuenta que en la edad contemporánea, finales del 18 y a partir del 19, ese sistema de formación que Alfonso Pleguzuelo nos comentará en su intervención en el ámbito más familiar, el obrador, el taller familiar, eso desaparece prácticamente. Las vocaciones de las artistas y de los artistas no están vinculadas a un ámbito familiar, por lo tanto, la formación la tienen que buscar fuera de la familia. Y si no hay estudios, no hay talleres para poder formarse, pues van a ver limitadas mucho sus aspiraciones ya desde el punto de vista de la formación. Cuando comienzan a poder formarse como escultoras, lo hacen en estudios privados, estudios de hombres, de escultores, que dedican parte de su actividad a la formación de escultoras. Por supuesto, son estudios solo para mujeres, no son mixtos, y la formación que reciben es completamente distinta a la que tienen los hombres. Entre ellos el desnudo, que ahora vamos a ver que era una cuestión importante de debate. Cuando había modelos, aquí lo tenemos, las modelos estaban totalmente tapadas, o bien se copiaban modelos, pero desnudos, pero de esculturas o de yesos, con lo cual siempre da una sensación de cierto acartonamiento los desnudos que vamos a ver en muchas obras de las escultoras. Seguimos en la formación. Hélène Berthaud es una escultora francesa importantísima, fue la creadora del Salón de la Unión de Mujeres Pintoras y Escultoras, 1881, un salón y una asociación solo para mujeres artistas. Ellas, cansadas de que en el salón oficial se las relegara al último lugar de la exposición, de la sala, decidieron crear su propio salón feminista. Y allí, bueno, pues eran solo ellas eran el jurado, ellas formaban parte de la organización, solo exponían mujeres artistas. Ella, Hélène Berthaud, va a crear un atelier, un estudio para formar a mujeres escultoras. Y además es interesante porque va a crear una iniciativa para que la Escuela de Bellas Artes de París admita a mujeres pintoras y escultoras. Fíjense que estamos hablando del año 1890. Aquí en Sevilla, esta academia, la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, desde 1889 ha abierto sus puertas a las mujeres para que puedan formarse. En París todavía no, estamos hablando de la meca del arte, el foco más importante internacional, y de hecho se tardará 1897 para que por primera vez puedan entrar las mujeres a formarse en la Escuela de la Academia de Bellas Artes de París. Bien, ella lo que pide es esto. Además lo dice como un anhelo. No está lejos el momento, espero, dice, en el que tendremos nuestra Escuela de Bellas Artes, en el que tendremos casi similar a la de los hombres y ofreciéndonos con las mismas garantías, las mismas oportunidades. Por lo tanto, una formación igualitaria. Cuando se consigue, no es igualitaria, ni muchísimo menos. Aquí tenemos 1903, la Escuela Nacional de Bellas Artes, los hombres tienen desnudos, hombres masculinos y femeninos, sin ningún problema. Las mujeres siempre tienen, pues, a un modelo, mujeres desnudas sí, pero los hombres siempre tienen que ir con un pantaloncito o con el calzón. El calzón fue un motivo de debate, puede parecer un poco divertido. De hecho, si leemos los artículos son para divertirse mucho porque lo hacen con un tono muy irónico, ellas son conscientes de que, bueno, esto está desfasado, pero hay muchos artículos en 1903 que nos hablan de la cuestión del calzón. Se plantea, dice, como la diplomacia, la cuestión de la diplomacia en Oriente, es decir, como un caso de fuerza mayor. ¿Qué es lo que se pide? El fondo sí es interesante, porque para conseguir las becas, los premios, para marcharse fuera, para marcharse a Roma, se tiene que conseguir el premio del desarrollo del desnudo, el dibujo del natural. Pero para conseguir el premio, el modelo tiene que estar completamente desnudo. No pueden ser modelos femeninas, tienen que ser hombres. No compiten en la misma sala. Las mujeres esculpen y pintan en un sitio, los hombres en otro. Los hombres tienen al modelo desnudo, las mujeres no. Las mujeres tienen
el modelo con el calzón, de tal manera que nunca podrán conseguir el premio, nunca. Así que, bueno, las estudiantes se manifiestan en varias ocasiones, quieren que se le elimine el calzón, en fin. Dice el artículo, que está firmado por una anónima escritora, ella firma una modelo, dice que ante esa exigencia la población, la sociedad se escandaliza porque ven decadencia de la moral y exigen velar por el pudor de las artistas. Ella propone una idea, que es, bueno, ¿por qué no se pone una modelo? Ya que hay tanto pudor por las mujeres que no vean hombres desnudos, ¿por qué no se pone una modelo? Y luego dice con ironía, pero entonces, ¿qué sería del pudor de los caballeros? Por lo tanto, la cuestión que estamos viendo es que no hay de ninguna manera una formación igualitaria en el caso de las escultoras. Tampoco pueden disfrutar de pensiones, de bolsas de viajes. La primera escultora en Francia que tiene una beca de viaje para marcharse a Roma, Lucienne Evelmans, es en 1911. Harriet Hosmer se marchó a Roma, pero se marchó, bueno, pues porque no puso en la solicitud que su nombre era femenino, sino que puso solo su inicial, y por ese motivo se pudo marchar. Leopolda Gasó, una crítica de arte de finales del siglo XIX en España, alude a otras cuestiones más que impiden la formación de las artistas. Los grandes gastos, que no tienen estudios, que no pueden pagar a modelos, que no tienen becas. En fin, hay toda una serie de impedimentos en ese sentido. Unos impedimentos que llegan hasta mediados del siglo XX. Aquí tenemos esa imagen, dos imágenes en las que se encuentra esta escultora, Carmen Jiménez Serrano, muy querida en esta casa. El cartel que tenemos a la derecha es esa exposición que se realizó en homenaje después de su fallecimiento aquí en la Academia de Bellas Artes, y lo que tenemos a la izquierda es una imagen de ella formándose como escultora en la Escuela de Bellas Artes en el año 1943, en San Fernando, Madrid, la única mujer. Y ella habla en muchas ocasiones y en prensa, habla de, bueno, el trato poco igualitario que tenía por parte de profesores, en compañeros, por parte del sistema artístico en general. El cuarto obstáculo es la profesionalización. Es muy complicado conseguir ser profesional del arte si se tienen tantos impedimentos, profesional como escultora. De nuevo, Leopolda Gasó nos pone un ejemplo muy claro en un momento en el que participar en las exposiciones nacionales de Bellas Artes en Madrid era un trampolín para las artistas y para los artistas. Y ella dice que en el año 84 no se puede comparar, como dice, estos números: 689 hombres, 75 mujeres, y de esas mujeres una solamente es escultora, 1884. Ahora veremos quién era esa mujer. Concepción Jimeno de Flaquer también habla del jurado que admite, como son hombres, admite a los compañeros, pero muy poco aceptan cuadros de pintoras, y mucho menos escultora, considerado un espacio, como estamos diciendo, muy masculinizado. Y tampoco reciben recompensas esas artistas. Por lo tanto, todo está en contra de conseguir una profesionalización a partir de méritos en exposiciones, certámenes, etcétera. Hay algunos casos, algunas excepciones. Ahora veremos la exposición en Sevilla del año 58 y en Jerez de la Frontera también del año 58 y 62. Pero no pensemos que esto ocurre solo en Sevilla o solo en España. Volvemos nuevamente a Francia, a París. Fíjense en lo que en 1791, cuando se está abriendo el sistema artístico a los hombres más allá de los académicos, sin embargo, las puertas se cierran para las mujeres muchísimo más que en siglos anteriores. La Asamblea Nacional de Francia da esta orden a los organizadores del salón, a la Academia. Dice que a esos legisladores les compete sopesar en la más profunda sabiduría todas las cuestiones sobre las que sería contraproducente y peligroso que los premios y los incentivos asignados para las artes estimularan a las mujeres a preferir la carrera de las artes frente a su verdadera vocación, es decir, las funciones respetables y sanas de esposa, de madre, de ama de casa y de tantas virtudes que le asegurarían el respeto y la alta consideración que distinguen a los pueblos libres. Por lo tanto, vienen dadas unas órdenes para que a las mujeres no se les den recompensa ni premios, no se les aliente a continuar siguiendo su carrera como artistas.
Como consecuencia de todo lo que estamos comentando, aquí tenemos las exposiciones nacionales de Bellas Artes, donde en el siglo XIX tan solo vemos la presencia de una artista, de una escultora sevillana. La vemos al final. Fíjense que desde 1856, que es cuando se crean, hasta el año 81, no hay ninguna escultora, cero. En el 84, una. Hay 37 escultores y una escultora. En el 87, también una, Adela Ginés. Y fíjense que es muy interesante cómo se necesita seguir investigando en estas cuestiones de arte en general, de mujeres en el arte en general y las escultoras en particular. De Adela Ginés, que es una artista soberbia y una escultora extraordinaria, todavía no se ha escrito una monografía, no se ha escrito un estudio sobre ella, que es la que va a persistir durante todas estas exposiciones. En el año 1908 empezamos a encontrar la primera artista sevillana, escultora sevillana, que es María de Tarifa, la que vamos a hablar a continuación. Solo había 6 escultoras entre 101 escultores. Por lo tanto, muchas veces el avance del tiempo, la evolución histórica, no va relacionada con un avance también hacia mayor igualdad en el ámbito artístico. Bien, si nos centramos en esas cuestiones que diferencian lo que vamos a ver en Sevilla con relación a lo que ocurre en el ámbito internacional, sin duda alguna la técnica y el material que diferencia radicalmente a las escultoras sevillanas es la no utilización del mármol. No vamos a ver a ninguna escultora que trabaje mármol. Vamos a ver otros materiales, vamos a ver el tratamiento del yeso, la madera, el barro. Aquí tenemos María del Carmen Ponce de León, Dolores Rodríguez Blanco, Candelaria Rendón, utilizaron pues estos materiales. Vamos a ver también otros materiales como las conchas, los trabajos de conchas, o la cera también. Carmen Calonge, por ejemplo, que en el año 58 participó aquí en Sevilla con floreros de conchas, como digo, son la sección de escultura. Viviana Velázquez, otra escultora también sevillana, otro florero de conchas, con pájaros disecados. Tengamos en cuenta que los floreros de conchas o los trabajos con conchas no eran únicamente, no estaban vinculados a la creatividad femenina únicamente. Es importante tenerlo en cuenta porque también había hombres, escultores, que presentaban este tipo de trabajos. Dolores Figueroa también, otra escultora. De todos ellos tenemos datos muy parcos que proceden de catálogos, de crítica de arte. En algunas ocasiones vamos a ver que la crítica de arte describe las obras. Podemos tener una idea mucho más clara de lo que ellas habían aportado. Teresa Ibáñez también, un San Miguel en una pieza de plata, introdujo un San Miguel hecho en madera. O María Taylor, que presentó 7 grupos de figuras de cera en 1858 y que tuvo un premio. La cera era muy habitual durante todo el siglo XIX, tampoco era una cuestión exclusivamente de las mujeres escultoras. De hecho, cuando Degas presentó esta obra, o una versión anterior de esta obra en 1880, era en cera, se había realizado en cera, después ya se realizó. Más adelante, unos 30 años más tarde, se realizó la versión que tenemos en bronce. Pero los retratos en cera, el tratamiento de la cera, era muy habitual en el siglo XIX. Y con mantequilla. No he encontrado a ningún artista en Sevilla que utilizara la mantequilla. Aquí tenemos Caroline Shaw, es una escultora británica que tuvo un gran éxito con mantequilla, con esta Ofelia maravillosa que tenemos aquí. Por lo tanto, bueno, pues había mucha creatividad, materiales muy diversos, como digo, muy interesantes. No encontramos en Sevilla el trabajo de los grandes formatos, trabajos como Harriet Hosmer, que tenemos a la izquierda, ya lo veíamos antes, o Vinnie Ruin Huxley, la tenemos también aquí a la derecha. No tenemos esos grandes formatos, vamos a ver formatos medios, pequeños, y tampoco vamos a encontrar encargos de proyectos monumentales. Esta es una obra de Antoinette Gensoul y este es el proyecto de una columna triunfal que le encargó la República francesa, lo expuso en el Salón de 1793. No se ha conservado la obra, pero sí una descripción muy precisa que nos dice cómo era esta obra de tamaño monumental. Por lo tanto, muchas veces las descripciones, aunque no tengamos las obras, son muy interesantes. O aquí, este boceto para un monumento a Le Pelletier, también otro de los héroes de la Revolución de 1789, y que, bueno, pues ella le encargaron ese proyecto.
Aquí tenemos más de esos proyectos que, insisto, esto no lo vamos a ver en Sevilla. Winnie Ring Hoxie es una escultora muy importante, tiene varias de sus obras en el edificio del Capitolio en Washington, obras de grandes tamaños, monumentales, que realiza además cuando, bueno, pues tiene más 20 años, 20, 23 años, realiza muchas de estas obras y están en un espacio predilecto, como vemos aquí, en esa rotonda del edificio del Capitolio. En esta parte de aquí, esta escultura es esta que tenemos aquí, también muy interesante. Adelaide Johnson es otra escultora estadounidense. La que estoy mencionando son aquellas que tuvieron pues, un discurso político o igualitario en su producción, no siempre, pero en la mayoría de ellas. Bien, pues en la rotonda de los Estados Unidos se encuentra también esta obra importantísima, porque es un retrato de, bueno, pues algunas de las principales sufragistas estadounidenses. Elizabeth Cady Stanton, Susan B. Anthony y Lucrecia Mott. Aquí tenemos la fotografía, la historia de esta escultura es muy interesante porque aquí tenemos el momento en el que se trasladó en 1921 a la rotonda de los Estados Unidos, de Washington, en el Capitolio. Duró 4 días. Hubo protestas por parte de algunos miembros del Capitolio que se sentían incómodos con la presencia de estas 3 mujeres y este monolito que ha quedado ahí, porque ella quería aludir al futuro, que todavía queda mucho por construir y que había dejado pues, sin acabar esa obra. Bueno, incomodó de tal manera la obra que a los 4 días se llevó a la cripta del Capitolio. Y aquí quedó almacenada, además se le borraron muchas frases igualitarias que tenía grabadas, se borraron y ahí estuvo hasta 1997. Y en ese momento, por fin, se subió, y la tenemos aquí, en la rotonda del Capitolio. Pero, como digo, ha estado pues perdida en la cripta, abandonada durante muchísimo tiempo. Bien, entre las temáticas y asuntos que vamos a ver y que comparten algunas escultoras activas en Sevilla en el siglo XIX con estas escultoras de otros ámbitos, Francia y Estados Unidos sobre todo, bien, pues voy a señalar algunos de los temas que van a interesar. Por ejemplo, el autorretrato es un asunto que yo al menos no he encontrado todavía ninguna referencia, ningún autorretrato de ninguna artista activa en Sevilla. Y todos sabemos que el autorretrato es una manera de reivindicarse como artistas. No tenemos nada a la altura de ese maravilloso retrato de Antonia Rodríguez Sánchez de Alba, que tenemos aquí a la derecha, que es una pintura. Pues de escultura no hemos encontrado todavía nada, yo espero que sí, que podamos encontrar en el futuro, pero de momento no. Algo parecido a esta escultura de Antoinette Gensoul, que representa a Marianne, es decir, la representación de la Francia revolucionaria, que es un posible autorretrato y que además lo firma detrás Citoyenne Gensoul, es decir, ciudadana Gensoul. ¿Por qué? En un momento en el que las mujeres no eran consideradas ciudadanas y ella se reivindica como ciudadana. O Julie Charpentier, exactamente igual. Tampoco hemos encontrado esculturas, sí es interesante porque es un tema que ahora pues, estamos investigando, cómo las mujeres intelectuales, escritoras, artistas, escultoras especialmente, van a reivindicarse a través de los monumentos funerarios que ellas mismas diseñan y ejecutan. Esto lo tenemos en Francia, en París, en el Père Lachaise de París. Es una escultora y escritora. Marie-Noémie Cadieux, firmaba siempre como Claude Vignon. Aquí tenemos su firma y la fecha. Y ella diseña su monumento funerario, su autorretrato, tenemos aquí la cara levantada, mirando hacia el horizonte, y una reivindicación de su actividad como crítica de arte y escritora. Aquí hay un cojín con una pluma, se ve muy mal, pero hay una pluma, y por supuesto la hoja, la rama de laurel que bueno, pues nos avanza su gloria hacia la posteridad. No hemos encontrado, como digo, autorretratos por parte de estas escultoras que estuvieron activas en Sevilla. Pero sí hemos encontrado retratistas muy, muy buenas. Y digo muy buenas a raíz de la crítica de arte, porque no hemos encontrado de momento ninguna obra de una escultora de origen jerezano, pero que estuvo de la Frontera, pero que estuvo exponiendo aquí en Sevilla a mediados del siglo XIX, que es María del Carmen Ponce de León y Villavicencio. Como digo, muy interesante. Ella mostró en una de las exposiciones un retrato de una joven negra
que la crítica valoró muy positivamente. De hecho, en el 58 en Jerez tuvo una medalla por esta obra, entre otras, que ahora vamos a mencionar. La crítica nos habla de la dignidad que tenía esta escultura. Podría ser algo similar, he traído algunas obras para que también veamos que son temas que interesan a otras escultoras y a otras artistas del mismo momento. Todos sabemos que muchas intelectuales estuvieron vinculadas a discursos abolicionistas. Y el caso de aquí en Sevilla tenemos a Regla Manjón Mergelina, que he tenido la fortuna de estudiar con mi querida amiga Mercedes Fernández, y que ella escribió varios poemas bueno, pues denunciando la opresión y la esclavitud. Este es un fragmento de un poema del año 73. Bien, pues María del Carmen Ponce de León y Villavicencio va a compartir con estas intelectuales esas inquietudes. Por ejemplo, con Edmonia Lewis, que es esta artista, escultora que tenemos aquí, estadounidense, de padre afro-haitiano y madre del pueblo nativo Ojibwa, y que va a estar muy, muy vinculada con la denuncia de la discriminación de los colectivos más desfavorecidos a través de la escultura. Libres para siempre es un ejemplo de ello. Un afroamericano y una nativa de los pueblos originarios americanos y que han roto sus cadenas. Bien, igual que esta pintura maravillosa de Marie-Guillemine Benoit, en la que muestra también pues, un retrato de una mujer negra, pero no como era habitual representarlo, sino reforzando esa dignidad, esa identidad, ese carácter individualista. Algo así hubo de ser el retrato que María del Carmen Ponce de León hizo en escultura de esa joven negra, o como Nicolina Abad de Asís, que tenemos aquí también, una escultora brasileña del siglo XIX, bien, o bueno, Carpo, que ya es un escultor que todos conocemos y también se interesó por este asunto. Lamentablemente, insisto, no tenemos más que descripciones y algunas notas en catálogos sobre esta obra de esta artista. Bueno, Harriet Hosmer, que hizo no me detengo en ello. Bien, otro de los asuntos que también Carmen Ponce de León y Villavicencio va a compartir con otras escultoras coetáneas es la representación de mujeres que se habían convertido en símbolos de las mujeres intelectuales, de mujeres independientes, de mujeres creativas, de mujeres con una sensibilidad que se proyectaba en la literatura, en las artes. Y un ejemplo paradigmático es Safo. Safo, tenemos muchísimas representaciones de muchas escultoras. Y aquí tenemos también la que Carmen Ponce de León presentó en el año 58 también. Y la crítica lo menciona, la describe, debía ser parecida a esta de Vinnie Ring Hoxie, que tenemos aquí. Llevaba también un cálamo, llevaba un pliego, no tenía el torso desnudo, en ese sentido no, y decía que llamaba la atención por la belleza, por la suavidad de las líneas, por la expresión del rostro y la buena disposición de la estatua. Por lo tanto, bueno, pues todo ello hizo que la crítica lo valorara especialmente y que recibiera una medalla de bronce en Jerez. Sobre más retratos de mujeres importantes, Julie Charpentier, por ejemplo, va a ser una gran retratista en París y ella va a reivindicar el legado de las mujeres a través de retratos imaginados en muchas ocasiones de mujeres que tuvieron un papel importante en la cultura, en el arte, como promotoras, como ideólogas de la Revolución, caso de de Méricourt, o de Clémence Cissur, que es una figura un tanto legendaria del siglo XV, pero que bueno, pues durante el siglo XIX tenía una gran visibilización como mecenas de las artes. Y ella va a difundir también con el retrato que estamos viendo, pues esa idea de la mujer activa en la promoción de las artes. Volvemos a Carmen Ponce de León y Villavicencio, de la que tenemos, como digo, a través de la crítica de arte tenemos muchísima información, y que presentó en el año 56, en Jerez, un grupo escultórico sobre Agar e Ismael. Le dio la primera medalla. Estamos hablando de una competición donde también había hombres escultores, y ella obtiene la primera medalla. Insisto, lamentablemente no tenemos ninguna imagen que ni siquiera, pues, en fin, un dibujo, un boceto que nos permita ver cómo era esa obra. Pero si analizamos la crítica de arte, en la que nos habla de la fuerza de la figura de Agar, de la lucha por la supervivencia de su hijo,
que transmitía la escultura, podemos imaginar que sería algo más similar a esta obra de Godall, que por ejemplo que tenemos aquí, más que esta obra de Edmonia Lewis, que tenemos a la derecha, donde hay una figura que está declamando, que está suplicando, o la obra de Antonio María Esquivel, que tenemos aquí también, de Agar e Ismael en el desierto. Bien, la crítica nos habla sobre todo de Agar como una mujer fuerte, una mujer que no se resigna a morir en el desierto y que intenta proteger a su hijo. Y en ese sentido, como digo, mostrando a esas mujeres fuertes que caracterizan, aparte de la producción de estas escultoras. Traigo también algunos ejemplos. Harriet Hosmer, por ejemplo, esa Zenobia encadenada. Todos recordamos, Zenobia, la reina de Palmira, que es hecha prisionera, esclavizada, y que a pesar de ello no se doblega, sino que presenta toda esa fortaleza, no solo física, sino moral también, en su actitud, en el paso, en su forma de mirar, en fin, toda esa actitud de mujer poderosa, y que recoge Harriet Hosmer, como vemos en esta obra. Edmonia Lewis también va a representar a esas mujeres fuertes. Y hay una temática muy común en algunas de estas escultoras, y es representar a mujeres que se suicidaron. ¿Por qué? Pues porque en un momento en el siglo XIX, en un momento en el que las mujeres tienen tan poca capacidad para decidir absolutamente casi nada en su vida, ni personal ni profesional, el hecho de decidir quitarse la vida, bueno, pues se ve como una reivindicación de independencia. Y va a haber una serie de representaciones. Cleopatra, por ejemplo, es una de ellas. Como digo, son temas muy asiduos en estas escultoras. Esta, como decía, es de Edmonia Lewis. Aquí tenemos de Harriet Hosmer otras. Enone, que también se suicida, como vemos aquí, con esa soga que tiene muy discretamente colocada en la zona inferior. O Beatrice Cenci, todos conocemos también la historia de la rebelión contra el abuso, y que se convirtió también en el siglo XIX en una imagen de no doblegarse ante los abusos, y en este sentido con un enfoque de género, evidentemente, como muestran estas escultoras. Bien, después de tanto drama y de tanta intensidad, también tenemos que ver otras obras que realizaban también estas escultoras. Ponce de León también realizó obras como esta, y además que dio mucho que hablar a la crítica, porque gustó especialmente. No sabemos cómo pudo ser esa perrita, una perrita en el año 56, sabemos que era de tamaño natural, era blanca con manchas rojas, que la crítica la valoró mucho por el realismo que tenía. Bien, lógicamente estamos en el marco del desarrollo del realismo, mediados del siglo XIX, y Ponce de León probablemente supo que una tendencia importante en la escultura y sobre todo en la terracota policromada, evidentemente, que estaba muy vigente en Inglaterra y en Francia, eran este tipo de esculturas de perritos y perritas que se vendían muy bien, con un sentido muy decorativo, pero que, bueno, pues tenía una amplia proyección, y hay muchísimos escultores y escultoras que realizaron este tipo de perritos. Este es de Candler, de finales del siglo XVIII, ya desde el siglo XVIII, bueno, pues hay una tradición, sobre todo en Inglaterra, de esos perritos que tenemos aquí. En el realismo, en la parte final de esta intervención, destaco a dos escultoras que estuvieron activas en Sevilla, no es que vinieran a Sevilla, pero expusieron en Sevilla: Dolores Rodríguez Blanco y Candelaria Rendón y Dios, las dos del puerto de Santa María, las dos mencionadas por Osorio Bernal. Y tenemos noticia de las obras que expusieron por los catálogos y por la crítica de arte y por la descripción de la crítica, obviamente. Aparecen mencionadas de manera conjunta. Aquí en Sevilla generalmente aparece como un grupo de figuras de barro, un grupo con 7 figuras de barro. Realmente en Sevilla no se especifica qué expusieron. Hay que ir a Jerez, a la exposición de Jerez o a la exposición de Cádiz de 1879 para ver exactamente qué hacían estas escultoras. Y, por ejemplo, en el año 79 en Cádiz presentaron una obra que es Un grupo de gitanos. La crítica dice que no es una obra folclórica, por lo tanto podemos apartarlo de ese sentido más costumbrista también del momento, sino que lo representaba con seriedad, con gravedad. Bien, a mí me ha llevado a pensar en muchas de estas escultoras que estuvieron muy relacionadas con representaciones de colectivos
minoritarios, colectivos discriminados, colectivos que no estaban integrados en la sociedad, como por ejemplo Edmonia Lewis, comentábamos anteriormente. Ella, su madre era del pueblo Ojibwa y va a estar muy sensibilizada con la discriminación de los pueblos nativos en los Estados Unidos. De hecho, le va a dedicar varias obras, como tenemos aquí. Hiawatha es uno de ellos, Minnehaha, que es su esposa, tenemos aquí, su padre, lo tenemos aquí representado, y me ha llevado a relacionarlo porque, según la crítica de arte, el grupo de gitanos se dedica a representar a ese grupo de 4 personajes de una manera grave, pero recreando los detalles de su indumentaria, recreando los objetos, parece que van a una venta en una feria a vender productos. Por lo tanto, la representación fuera de lo folclórico, la representación de ese grupo colectivo de gitanos que pudieron realizar Dolores Rodríguez Blanco y Candelaria Rendón y Dios. También se conoce que realizaron otras obras dentro de ese realismo más crudo. Una obra es un pobre manco llevando a su anciana madre, un viejo pidiendo limosna, que pudieron ser similares en barro a obras como tenemos aquí del ámbito francés, sobre todo estas obras de pequeño tamaño, no medían más de 30 centímetros, en barro y con ese sentido realista como estamos viendo. Y finalmente, para terminar, pues tenemos a una escultora sevillana, comentaba anteriormente, que se formó en Madrid con Mariano Benlliure. Ella firmaba con un seudónimo que es María de Tarifa, aunque su nombre es María de los Ángeles de Medina y Garbey. Sabemos más sobre esta escultora, sabemos más y tenemos alguna imagen de alguna de su obra, pero todavía sigue siendo una incógnita, bueno, pues su trayectoria. Tenemos datos de su familia, hija del tercer marqués de Esquivel. Contrajo matrimonio con el duque de Tarifa y Denia, de ahí su seudónimo, María de Tarifa, aludiendo al ducado de Tarifa, que fue duquesa consorte. También sabemos que desde el punto de vista de la promoción tuvo un papel importante, donó pinturas interesantes al Museo del Prado y promovió también la edificación de ese palacio de la Bugaira que todos conocemos. Pero nos interesa como escultora. Como escultora presentó en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1908 esta obra. Tenemos esta fotografía de muy mala calidad, de prensa, representa una obra titulada Abandonada. Una obra que mide 1,30 m, es decir, casi de tamaño natural, donde se muestra pues, a esta joven, como vemos, con un niño y que entra dentro de esa tendencia del realismo social habitual, como ahora vamos a ver también en otras pintoras en este momento en Sevilla. En 1908 concurrieron 6 escultoras de 101 escultores, tanto, en un sentido muy minoritario. María de Tarifa, además de esta obra, presentó un busto de gitana, un retrato y un estudio de cabeza también, muy bien valorado por la crítica. De hecho, Saint-Aubin, que es uno de los críticos importantes en la España de finales del XIX, comienzos del XX, él dice que se le tiene que dar una tercera medalla. Otorgársele una tercera medalla habla de ella como una revelación, como artista, que tiene unas condiciones verdaderamente excepcionales. Tengamos en cuenta que es el debut de esta mujer, de esta escultora, en la exposición. No había expuesto previamente, no se sabía de ella nada. Y en su debut se le propone una tercera medalla. Finalmente va a tener otro galardón, pero va a ser galardonada. Entra, como digo, esta escultura en el marco de esa crisis de finales del XIX, comienzos del XX, que muchos artistas, hombres y mujeres, retratan en España en general y en Sevilla en particular, porque bueno, fue muy dura la crisis de este periodo en Sevilla. Aquí tenemos un ejemplo muy evidente, también jerezana, como otras escultoras que hemos visto, María Luisa Puiggener, pintora, Ti suspiramos, esta obra que tenemos aquí, o La última alhaja de la colección Cajasol, y que pone de relieve pues, esa situación, sobre todo en la gravedad de esa crisis que afecta, en este caso, al eslabón más débil de la cadena, que son esas mujeres que no habían tenido oportunidad de formarse y de trabajar como nada, y que simplemente son viudas que lo único que pueden hacer es vender lo que les queda a un usurero, como tenemos aquí en La última alhaja, y cuando han vendido todas sus pertenencias, pues pedir limosna.
en este caso en la catedral, con ese hijo, esa hija pequeña que tiene entre sus brazos. Bien, pues María de Tarifa recoge esa misma temática y nos muestra pues exactamente lo mismo, una mujer sola, abandonada, probablemente o por su marido, o por su pareja, o por su familia, y con ese hijo que mantener, y bueno, probablemente no ha tenido ninguna formación que le permita ser independiente como profesional, y bueno, pues enfocada a pedir limosna, como veíamos antes. Finalizo con esta última diapositiva. En esa exposición de 1908, fíjense que los galardones son todos dirigidos a hombres, con decoraciones importantes, las primeras medallas, las segundas, las terceras, y solo en las menciones honoríficas vemos a una mujer, la única, María de Tarifa. Ello pone de relieve que ya al comienzo del siglo XX, todavía igual que durante todo el siglo XIX, la presencia de las mujeres escultoras es minoritaria, era infravalorada, tuvieron que superar muchísimos obstáculos y continúan siendo pues unas grandes perdedoras, podemos decir, de las investigaciones en historia del arte, porque muy pocas investigaciones se realizan sobre la trayectoria que tuvieron estas escultoras a lo largo de todo el siglo XIX. Habrá que esperar al siglo XX. En la próxima conferencia, compañera Victoria, pues podrá profundizar mucho más en ese cambio importante que se lleva a cabo, pero yo, bueno, pues desde aquí animo a que se lleven a cabo más investigaciones sobre las mujeres escultoras, que son muy importantes y que nos van a dar muchas satisfacciones a historiadores del arte y a la sociedad en general. Muchas gracias por la atención. Yo creo que era lo que esperaba. Una excelente conferencia sobre el tema que he elegido y expuesta de una manera muy amena. La verdad que la conferencia está salpicada de montones de cuestiones interesantísimas, que cada una de ellas de por sí darían para muchas reflexiones, ¿no? Y yo creo que, no sé si alguien quisiera preguntar algo o suscitar algún tema a la conferenciante. Os preguntaría, ¿ha cambiado actualmente el panorama? Ha cambiado mucho, pero no como debería. Todavía queda mucho por cambiar, y eso que ha cambiado muchísimo, sí. Aquí en la Academia tenemos una experiencia, tenemos todos los años una exposición de otoño, este año precisamente de cultura. Y puedo decir que realmente se ha dado un premio a una mujer. Y no porque se ponga ningún, pues todas las obras son anónimas. No se sabe a quién pertenece, si es hombre, mujer o qué es. A pesar de todo, creo que actualmente ha cambiado algo, pero muy poco. Queda mucho por hacer. Si en el siglo XIX todas las obras hubieran ido anónimas, hubiera cambiado mucho la situación también en las exposiciones y en los galardones. Lo que ocurre es que el nombre del artista, del escultor, iba delante. Y eso condicionaba mucho a los jurados a la hora de elegir los premios y dónde se ubicaban las obras. Por lo tanto, muy buena iniciativa también en la Academia, no solo por la concesión de ese premio, sino pues porque las obras se presenten de manera anónima. Yo creo que gran parte es por educación. Yo que ya soy muy viejo, yo recuerdo que si cuando yo era joven a mi hermana le decía a mi madre, pero las mujeres son las que mandan, ya entonces, que quiere ser escultora, mi madre me hubiese dicho que estaba loca, que estudiase música. Como si iba a hacer ella escultora, ponerse un mono y un pico y un cincel, y dice, hombre, son cosas de hombres. Sí, son estereotipos que han llegado prácticamente a nuestros días, ¿no? Pero no solo por culpa de los hombres, digo, también por culpa de las mujeres. Por supuesto, sí. Exactamente, sí. Eran las madres normalmente son las que... Exactamente, en el caso de Camille Claudel era su madre la que no quería de ninguna manera que se dedicara a la escultura, de ninguna. Y de hecho, cuando la internaron en el sanatorio, los médicos recomendaron en determinado momento que podía irse, que podía marcharse, y la madre no quiso porque se iba a continuar dedicando a la escultura, y era la madre la que lo impidió. Luego el hermano lo perpetuó, pero la madre era la que se oponía, y el padre era fue el que la apoyó a la hora de dedicarse a la escultura. Cuestión de educación.
de hablar y una voz preciosa. Y he disfrutado una barbaridad. Hace tiempo que no disfrutaba tanto en una conferencia. Pero además es que me ha encantado que aparezca entre estas maravillosas mujeres escultoras nuestra Carmen Jiménez, a la que adoramos muchas de las personas que la hemos conocido. Y es una escultora fabulosa. El otro día hablaba yo con un compañero nuestro, luego te diré quién es, y le decía, es que tenemos que ponerla en valor, porque esta mujer se nos pierde. Y era una escultora extra. Pero yo me refiero a su obra, que es una obra importante. Qué forma de tratar el desnudo femenino, qué maravilla de trabajar, y tenemos que ponerla en valor. Y yo te lo digo aquí, como se lo dije el otro día a nuestro compañero, que hay que insuir esa fuerza de esa escultora maravillosa, en la que hay muy pocas. Pero muchas gracias, me ha encantado todo lo que ha dicho usted. Muchas gracias, Lourdes. Sí. Yo quería hacer sencillamente una pequeña objeción respecto a lo que realmente una evidencia, que mujeres en el siglo XIX que se dediquen a la escultura hay muy pocas, ¿no? Pero también, si lo llevamos al campo de los hombres, también hay menos escultores que pintores, incluso en el siglo XX. ¿Por qué? Pues yo creo que está en la dificultad de afrontar la elaboración de la obra. Es mucho más cómodo, mucho más limpio, mucho más fácil el coger el lienzo y el pincel que el meterse en hacer la escultura, el andamiaje, la estructura interna, el hacer y el espacio. Y el espacio, por supuesto, el espacio y la suciedad, porque eso fue quizás uno de los elementos, como sabemos, que la esposa de Susillo lo humillaba en público, diciendo: me he casado no con un artista, sino con un albañil. Y claro, lógicamente esto también influye. Indiscutiblemente es una causa, no la única, por supuesto, porque como ha dicho también nuestro amigo Fernando, la cuestión es educacional y es un problema estructural de la sociedad de cada momento, ¿no? Y respecto a lo que ha dicho nuestra querida compañera Lourdes, yo me sumo de forma total a la admiración hacia doña Carmen Jiménez, porque ha sido una escultora como la copa de un vino, ¿no? Y además ha sido una gran escultora de un arte delicioso, pero que de alguna forma también reflejaba su interior, porque era una persona de una bonomía extraordinaria, una persona que se entregaba en cuerpo y alma a su profesión y a sus amigos. No regateó nunca esfuerzo, no tenía horario. Lo que realmente le importaba era que trascendiera los valores plásticos de su escultura y sobre todo de ese clasicismo mediterráneo del que en ese momento van haciendo gala los escultores que le rodean. Es una mujer donde también la feminidad es una nota a distinguir, porque con qué maravilla, con qué precisión toca el tema de la maternidad. Y también otro capítulo importante, el de los retratos infantiles. Todos creo que recordamos la magnífica obra del San Juanito que donó al Museo de Bellas Artes y que es el retrato de su hijo, ¿no? Entonces, es que ese barro es táctil, ese modelado es jugoso y uno se queda un poco como colapsado contemplando la belleza, la dulzura de los volúmenes, la exquisitez con que capta la psicología del niño. En fin, me faltan palabras para poder definir con esa actitud, yo creo que todo ese derroche de generosidad, de cariño,
de entrega que tuvo En por gran donde medida era pasó. un reflejo de su propia personalidad. Yo creo que todos los que hemos estado hemos tenido la suerte de conectar y de conocerla personalmente. Yo podría contar anécdotas que no voy a contar, pero que me dejaron perfectamente claro que era una mujer con una limpieza de alma que a mí me dejaba muchas veces emocionado, realmente, en algunos comentarios que hacía, y de una transparencia y de un espíritu verdaderamente universitario, en el sentido de que transmitía todo lo que ella sabía, no escondía absolutamente nada, y eso es de valorar muy especialmente. Yo tomo la advertencia de nuestra amiga Lourdes y de nuestro presidente, porque veo que la decisión de haber escogido la escultura parece que ha interesado, y yo creo que con independencia de que sigamos con el ciclo, que yo desde luego estoy dispuesto a seguir poniendo mi granito de arena, vamos a insistir más en el tema de escultura. Yo cuando has comentado hay una cosa que me ha llamado la atención. Me acuerdo que hace unos años fui a una exposición en el puerto de una cosa muy modesta, ¿no? Que era una exposición sobre la empresa o el escultor de Belén, Martínez, que se hizo tan famoso, Figuras de Belén, ¿no? Y yo me acuerdo que lo primero que me llamó la atención era el valor anecdótico de todos los grupos de figuras de aquello. Cuando has comentado que había dos escultoras del puerto de Santa María, pensaba, qué curioso el fenómeno de la importancia de las figuras de Belén y cómo se han mantenido en el puerto de Santa María. Qué importantes fueron también el taller de Cristóbal Ramos con sus hijas, que también hicieron muchos belenes, porque hemos visto muchísimas figuras de Cristóbal Ramos, no ya en las iglesias, sino en los restos de belenes que van quedando en los belenes antiguos. Y qué interesante sería también explorar el mundo de los márgenes de la escultura. Cuando ahora nuestro presidente hablaba de las dificultades de la escultura, yo pienso, digo, bueno, ¿cuántos cuadros hay en una buena casa? ¿Y cuántas esculturas? Muy poco. Es que poner una escultura es mucho más complicado físicamente que poner cuadros, y eso limita, digamos, el comercio de la propia obra, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ha sido un rato estupendo el que nos ha proporcionado nuestra conferenciante, y agradecemos mucho de nuevo la asistencia de todos a esta charla. Esperemos que también mañana nos acompañen para la charla de Victoria, y que hagamos también de este ciclo un ciclo del que todos salgamos contentos. Así que muchísimas gracias. Gracias.